Nada. ¿Una tercera oportunidad? Dicen que a la tercera va la vencida. Se supone que si superamos esto podemos superar cualquier cosa. Superar esto no es nada fácil. Depende con qué lo compares. Podría ser la decisión más importante que tomemos. No hay nada que hacer. Natalia, no sería justo porque no fue justo. Por favor, dejemos la justicia de lado. Dejemos todo de lado, ¿no? Es lo que quieres. Olvidarnos de todo lo que ha pasado, de lo que es justo e injusto, ¿no? ¿Te he querido tanto? Se acabó. Natalia. Natalia, levántate ya, tía. ¿Qué haces? ¿La has puesto a grabar? Feliz día de San Valentín. ¿Has pedido? ¿No? ¿Quieres que te cante? No. ¿Te ha hecho ilusión? Cariño, pues claro. Dímelo. No te lo puedo decir, si no, no se cumple. La quito. ¡Pero que no grabes! Mi limón, mi limone. Pero si a ti no te gusta. ¿Está grabando, sí o no? Ayer la cantabas de maravilla, mira cómo bailabas. La paz en el mundo. Qué mentiroso. Y todavía te ríes. ¿Que no está grabando? Sí, está grabando. ¿Cómo te quiero? Se acabó. ¿Te he querido tanto? Dejemos todo de lado, ¿no? Es lo que quieres. Olvidarnos de todo lo que ha pasado, de lo que es justo e injusto, ¿no? Por favor, dejemos la justicia de lado. Natalia, no sería justo porque no fue justo. No hay nada que hacer. Podría ser la decisión más importante que tomemos. Depende con qué lo compares. Superar esto no es nada fácil. Se supone que si superamos esto podemos superar cualquier cosa. Dicen que a la tercera va la vencida. Una tercera oportunidad. Nada. ¿Qué? Hay el amor, y la pareja, y la familia. En el colegio nos enseñaron que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero uno no puede elegir nacer, tampoco crecer ni morir. Pero reproducirse... Le quiero, no le quiero. Le quiero, no le quiero. ¿A quién no le gusta sentir celos? Si son geniales. Te arruinan la vida, te carcomen por dentro. ¿Quién no quiere sentir eso? El macho alfa solo acepta contacto físico placentero con otro macho del mismo estatus, siempre y cuando la jugada acabe en gol. La monogamia debería ser una elección, no una obligación. Desconoce la mujer cuál maldición le echaron antaño. Fue la invención del arado que tantos sufrimientos le ha causado. Y después, con la iglesia hemos topado. ¿Qué tiene de especial una alianza? Si todos los que pasamos por el aro tenemos una igual. Ayer me encontré con Cupido. El pobre lo está pasando fatal. No me extraña. Cada vez las parejas duran menos. Lo reconozco. Tengo envidia de las mujeres porque ellas tienen el privilegio de dar a luz y yo no.
que encima vengan a restregarte que han tenido un parto orgásmico, eso ya... ¿Un parto qué? He visto en la tele que el perfume de feromonas atrae a los hombres. Lo estoy usando con mi marido. Lo he mezclado con los productos de limpieza. A ver si funciona. Ahora voy al psicólogo, porque sorprendentemente mi divorcio no ha sido nada conflictivo, lo cual me ha creado un trauma. Me lo tiro. No me lo tiro. Yo paso del amor porque me da mucha vergüenza.